Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Es una universidad promovida y patrocinada por el Obispado de Chiclayo en el departamento de Lambayeque. Estamos desde el área del Instituto de Bioética de la universidad promoviendo este año, este semestre, estas conferencias en relación al final de la vida, el tema de cuidados paliativos y sobre todo haciendo un poco, uniéndonos a esta situación dramática de la pandemia que nos hace pensar en el tema de la muerte, del enfermo, de la familia, y también sacar lecciones, ¿no? Lecciones de vida para este tiempo. Y el día de hoy, pues, contamos con cerramos este ciclo de conferencias de este semestre con el tema, pues, acompañar hasta el final a cargo de la doctora Silvia Anselmino. La doctora Silvia Anselmino es magíster en ética biomédica y licenciada en filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Es profesora de la Facultad de Filosofía y de posgrado de la misma Casa Superior de Estudios, así como miembro del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas, certificada en estudios superiores de bioética por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, miembro del Comité de Ética de Investigación de la Universidad Católica de Argentina, del Instituto de Trasplante de Órganos CABA, y actualmente trabaja tanto en el Hospital Materno Infantil de San Isidro como del Hospital Raúl Acarde. Tiene cursos de especialización, conferencistas en área de salud, así como autora también de múltiples publicaciones, y sobre todo rescatar la capacidad que tiene para ayudar en estos temas y también para podernos iluminar desde otro aspecto, ¿no?, de la bioética, como es el final de la vida. Muchísimas gracias, Silvia. ¿Me están escuchando? Ahora sí, Silvia. Bien, bueno, quería agradecerles esta presencia, aunque sea virtual, pero poder estar con ustedes. De alguna manera siento que estoy en Perú, en el país de ustedes, y quería darles muchas gracias por esta oportunidad y por esta confianza que me han dado al compartir esta charla juntos. Así que bueno, si les parece podemos comenzar. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, yo en esta diapositiva que están viendo verán el título que dice Acompañando a vivir hasta el final. Entonces, lo que yo quería comentar para comenzar es que vamos a hablar de acompañamiento, pero para poder hablar mejor de acompañamiento, vamos a hablar de vivir hasta el final, de manera que sin desconocer que nos estamos acercando al final de la vida y que la muerte está presente, por eso dice a vivir hasta el final, nosotros vamos a tratar de focalizarnos en la vida, en vivir hasta el final. No en el final, sino en el hecho de vivir hasta el final. Ese sería, digamos, esa sería la clave en la cual yo quisiera que ustedes fueran pensando toda esta charla que vamos a tener juntos. Entonces, focalizar en vivir más que en el morir. Bien, este sería un pequeño índice muy sencillo de cómo vamos a plantear las cosas. Primero, ¿qué significa morir? ¿Qué significa el morir? Porque para poder entender mejor lo segundo y lo tercero que vamos a ver, a mí me parece que tenemos que entender o pensar desde la raíz, ¿no? Desde qué es esto de morir, que es algo que merece realmente ser pensado y ser reflexionado, para después poder comprender mejor la magnitud de lo que vamos a acompañar, porque vamos a acompañar un acontecimiento, que sí es la muerte, pero un proceso de llegar a la muerte, y eso no va a ser solo un acontecimiento biológico, que lo es, pero va a ser sobre todo un acontecimiento humano. Entonces, es importante que reflexionemos unos minutos, no mucho, porque esta charla no tiene que extenderse, pero que reflexionemos sobre qué significa el hecho de morir, este acontecimiento humano que es el morir, para después poder comprender qué importancia reviste el final de la vida. Si el morir es importante, luego entonces la importancia que reviste el final de la vida va a ser sumamente importante. Y en eso me hago un poquito de eco de lo que acaba de contarnos la doctora, la enfermera,
doctora, no recuerdo, Mocarro creo que es, creo que la sociedad no se ha dado cuenta en su totalidad de la importancia que reviste el morir, y la manera de morir debería ser altamente humanizante, cosa que no está sucediendo en todos los lugares, por lo menos en mi país. Así que, bueno, después sería interesante poder conversar sobre eso. Y para finalizar, ¿qué podemos hacer nosotros para acompañar bien esto que ya significa el morir y esto que es tan importante y es el final de la vida? Entonces, este sería más o menos, estos serían, digamos, los ejes fundamentales sobre los cuales me gustaría reflexionar en común. Bien, entonces comenzamos. Les voy a pedir, si ustedes quieren, porque hay muchos autores que lo dicen de una manera muy bella y que lo dicen mucho mejor de lo que yo podría decirlo, les voy a pedir entonces si me acompañan en estas brevísimas lecturas que nos van como adentrando en esto de qué significa el morir. Y así dice: el sufrimiento humano, en sus múltiples facetas, y hoy aquí el sufrimiento humano ante la enfermedad y la muerte, desafía toda explicación meramente racional y raya en el misterio. Es por eso que ha sido abordado por tantas ramas del arte, de la poesía, de la pintura, del cine, etc. ¿Por qué? Tal vez para aproximarse por otras vías a la expresión de una realidad que nos envuelve, que nos golpea y que nos trasciende. Y esto es el misterio del hombre y su muerte. Ustedes verán que a veces las palabras, la razón, la inteligencia, todo lo que podemos es insuficiente para tratar de explicar y acompañar el misterio del hombre y su muerte. Por eso se recurre a veces, creo yo, a otras ramas y a otras maneras de expresarse. ¿Por qué? En el enfermar y en el morir hay algo violento, algo que contradice el natural deseo de felicidad y eternidad que todo hombre lleva en su corazón. Entonces, esto es lo primero que me gustaría marcar. Hay algo violento, hay algo que quiebra, hay algo brutal en el hecho de la muerte. Eso es lo primero que quiero remarcar para poder entender qué significa morir. Y acá un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Joseph Pieper, muchos de ustedes lo conocerán, nos dice que en la muerte del hombre, como ya hemos visto, tiene lugar una destrucción, una explosión, algo violento y catastrófico, pues en ella quedan separadas dos cosas que por naturaleza y por creación tenían que estar unidas. Evidentemente, un fenómeno de este tipo quiere decir que, al menos visto desde el hombre, en la muerte sucede en contra de todas las tendencias del ser humano. Esto es muy importante, me parece que lo reflexionemos, porque muchas veces, y la gente que está en paliativos, o ustedes mismos, no sé si están en paliativos, pero sí en cuestiones de final de la vida, habrán escuchado decir, la muerte es parte de la vida. Bueno, sí, es verdad. La muerte es parte de la vida, es parte de la vida como un hecho biológico, es parte de la vida como un hecho natural, como algo que nos va a suceder a todos. Sí, sin duda, que es la única de las certezas que tenemos, que todos nosotros nos vamos a morir. Pero sin embargo, fíjense lo que dice, algo violento. Por creación y por naturaleza son dos realidades que tenían que estar unidas, por lo menos visto desde el lado del hombre, ¿no? No estábamos hechos para morir. Y la muerte, si ustedes piensan, siempre viene en mal momento. No sé si tienen esa experiencia de acompañamiento, es decir, y ahora que yo iba a tener un hijo más, y ahora que yo iba a tener un trabajo nuevo, y ahora que había hecho frente a la enfermedad, y ahora que en realidad nunca es bienvenida. Es como un corte absurdo, ¿no? Es algo que va, podríamos decir, contra las tendencias del ser humano. Y esto hay que aceptarlo, por eso yo lo recalco. No piensen que voy a ser muy pesimista, después sigo, pero es algo que merece ser pensado para poder después entender las demás cosas. Esto nos permite entender las posibles reacciones
Nosotros vemos en la sociedad, y muchas veces hemos leído, y hay muchas cosas escritas, que nos cuentan que en la sociedad hay una gran, importante negación de la muerte, ¿no? La sociedad no mira la muerte, no mira de cara, no mira de frente a la muerte. Hay como una especie de tabú sobre el tema del morir. Bueno, es comprensible. Es decir, estas posibles reacciones tienen una causa. ¿Cuál es la causa? Y bueno, lo que acabamos de ver, hay como un corte absurdo. Hay algo que genera una cierta rebeldía. Es justamente el hecho de morir. El hecho de que esto va contra nuestras tendencias, nuestros anhelos más profundos y nuestras ganas de ser felices, ¿no? Que es lo propio de todos nosotros. Entonces, estas posibles reacciones que vale la pena examinar y tal vez cambiar para ir caminando hacia una aceptación, son reacciones completamente comprensibles y completamente, yo les diría, naturales, dado lo que es el hombre en su humanidad. No sé si se escucha bien y si me explico bien. Sí, se escucha bien. Muy bien. Otra de las posibles reacciones es la no aceptación, la rebelión, la lucha. Es decir, me estoy peleada con la muerte, estoy peleado con el hecho de morir. No quiero aceptar esto. Es decir, la no aceptación, la noción de aceptación, es una noción de difícil comprensión, porque es muy compleja. ¿Qué quiere decir aceptar algo? ¿Bajar los brazos y nada más? No, es decir, no luchar más, no estar más en rebelión, no estar más en actitud de lucha, ¿no? Es decir, esto, bien, me pasa, ¿me gusta que me pase? No, pero después del tiempo de lucha podemos caminar, dirigirnos, y hacia aquí nosotros nos vamos a dirigir a una reconciliación con el hecho de morir y con el hecho de lo que me va a pasar. ¿Qué es reconciliarme? ¿Que me guste? ¿Que me dé alegría? No, es simplemente no luchar más, no pelear más, no estar peleada con la realidad que me toca vivir. ¿Estamos? Entonces, hay muchas reacciones que son comprensibles, y son comprensibles dada la naturaleza humana que tenemos, porque no estábamos hechos para la muerte. Pero bien, todo esto puede ser de alguna manera mirado, reflexionado, y puede ser transformado en una actitud de reconciliación. Entonces, fíjense que cuán importante sería acompañar en el final de la vida. ¿Qué importancia reviste el final de la vida? Y acá vamos a detenernos en la magnitud, como les decía hace un minuto, la magnitud de este acontecimiento que es el morir. Es importantísimo el final de la vida, es importantísimo, es un acontecimiento de tremenda magnitud. Entonces, vale la pena profundizar en eso, porque si la sociedad entera profundiza en eso, entonces nuestras maneras, como personales, familiares, pero sociales también, van a cambiar nuestras maneras de acompañar la muerte, ¿no? Bueno, para no extenderme, en todo caso después podemos charlar un poco, abrir para la charla. Los antiguos hablaron del ars moriendi, del arte de morir, queriendo decir que hay un modo auténtico y un modo inauténtico de morir. La mera extinción y hundimiento, o bien el cumplimiento, la plenificación, la realización última de la forma de la existencia. Entonces, preparar mi manera de llevar a final mi vida. El ars moriendi no quiere decir el arte de morir focalizándome en la muerte, sino no dejar, por así decir, que el ovillo de mi vida se vaya desilvanando solo, ¿no? Que se desteja el ovillo de mi vida, y yo soy pasivo frente a eso, sino ser sujeto, ¿no? Ser el que prepara el cierre de su existencia. ¿Y de qué manera? Y acá nos dice, bueno, que no sea la mera extinción, se terminó, que no sea el hundimiento,
que sea la planificación, el cumplimiento, la realización de una existencia. Esto es importantísimo y no se le debe negar a nadie. Por eso es una pena que la gente muera sola y muera aislada, porque esta posibilidad de llevar a término, de cumplir, de preparar el final de mi vida es negada. Entonces, bueno, esta expresión ars moriendi quiere decir... Silenciar inicio video. Inicio video. ¿Cómo? ¿Alguien me habla? No, creo que a alguien se le ha activado el micrófono. Disculpa, bueno, Silvia. Entonces, esta manera de entender el final de la vida es llevar mi vida a plenitud, llevar mi vida a la planificación, al cumplimiento. Y eso, ¿quién lo tiene que hacer? El propio sujeto. No que la vida me viva, sino vivir mi vida. Esta es una paliativista francesa que tiene este libro que tal vez muchos de ustedes conozcan, que se llama La muerte íntima, y ella hace muchísimo hincapié en esto. ¿Por qué? Bueno, lo leemos. Dice, morir no es, como lo creemos a menudo, un tiempo absurdo, desprovisto de sentido. Sin disminuir el dolor de un camino hecho de duelos, de renunciamientos, desearía demostrar que el tiempo que precede a la muerte puede ser también una culminación de la persona y una transformación del entorno. Esto a mí me parece gigantesco, realmente importantísimo. En este sentido... siempre. En este sentido... Lo quito que me han silenciado y vuelvo a poner nuevo. Nadie pretende, y esto creo que es muy, muy importante, nadie pretende disminuir el dolor. No, yo quiero escuchar camino. A ver, disculpa, Silvia, discúlpanos, pero les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos. Disculpa, Silvia. No hay problema, ningún problema. ¿Avanzamos? Sí, disculpa. Bueno, de ninguna manera la intención de la autora, ni la intención mía tampoco, es ingenuizar el hecho del morir, ingenuizar el cierre de una vida y pretender que todo es fácil y que todo es lindo. De ninguna manera. El dolor está, el camino hecho de duelos está, y el renunciamiento a lo que yo quisiera y a mí me gustaría también está. Eso está, y eso es, y siempre morirse es difícil. Sin embargo, y esto es lo que quiere resaltar la autora, y a mí me parece que vale muchísimo la pena resaltar, sin embargo, ella quiere mostrar que este tiempo puede ser una culminación de la persona, para ella, su propia culminación, y a la vez una transformación del entorno. Culminación no en el sentido de corte cronológico, en el decir, bueno, esto dura media hora, llegó la media hora, listo, terminamos. No, culminación no en el sentido de tiempo, de cronos, sino culminación en el sentido que decíamos antes, llevar al máximo, llevar a plenitud, llevar al culmen mi vida. Todo lo que mi vida puede ser, bueno, llevarlo a término en este momento, antes de que termine, justamente. Entonces, me gustaría nombrar, en este momento citar, no sé si, bueno, sí, seguro que ustedes tienen presente este pasaje del Evangelio en la última cena, cuando Jesús dice, bueno, el relato dice, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Bueno, esta es la idea que me gustaría transmitir. No es que terminó de amarlos, llevó ese amor a perfección. Los amó hasta el fin. La palabra en griego es telos, es cumplimiento. Le dio la máxima culminación de perfección a ese amor. Es decir, se lleva, se perfecciona, se culmina. Bueno, nosotros
podemos entender que el final de la vida es para cada uno de nosotros, porque todos vamos a pasar por ese momento, y para los que acompañamos, la oportunidad de que esto suceda, llevar nuestra vida a plenitud, que sea la culminación de la persona. Eso a mí me parece realmente esencial para seguir meditándolo, ¿no? Llevar una vida a plenitud. Esto es el final de la vida. Por eso yo les insisto en que si bien está el tema del morir, de lo que estamos hablando, no podemos dejar de focalizar en el vivir, porque es muy bueno morir bien, es muy importante morir bien. Bien, y además agrega ella, la autora, una transformación del entorno. Parece que no, pero también los que quedan pueden hablar de una buena muerte. Y cuánta paz le podemos transmitir a los que nos rodean y a los que nos quieren, cuando, o cuánta paz, si alguien ha tenido la experiencia, ha podido transmitir una persona cuando muere bien. ¿En qué medida se puede contribuir a transformar el entorno con una muerte que es una culminación de la persona? Entonces, a mí me parece que esto colma de sentido el final de la vida. Me parece que el para qué, el sentido, el morir puede estar colmado de sentido. Y eso ayuda a que el morir justamente sea bueno. Porque si uno ve morir a alguien peleando, en rebeldía, nada reconciliado con la situación de morirse, y entonces, no se le, como una situación de fracaso, podríamos decir, porque todo lo que tenía planeado no lo puedo hacer más, entonces es muy difícil morir bien. ¿Se dan cuenta? Es muy difícil, pero si nosotros podemos entender esto, si podemos intuirlo, porque no se trata de verdades matemáticas, creo que encontramos un sentido al final de la vida. ¿Se ve? ¿Me están escuchando? Sí, sí te escuchamos, Silvia. Bueno, perfecto. Bueno, lo que sí muy es bien. que ya no te vemos. No, yo tampoco, no Perfecto. sé por qué. Yo no De me repente, veo, pero no sé por qué, no sé qué pasó. Veo recién cuando vos hablaste apareció el cuadrito, pero después cuando no hablaste más, el cuadrito se fue. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, sí, sí. Bueno, entonces decía esto que puede ser una fuente de sentido para una situación tan difícil y tan importante como es el final de la vida. Hoy, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Volver a compartir, por favor. ¿Estamos bien? ¿Ahora? ¿Puedo avanzar? Sí. Bien, bueno. Entonces, bien, entonces vamos a la siguiente. Mucho para hacer. Cuando los médicos dicen que no hay nada para hacer, que esto es lo que ustedes estarán acostumbrados a escuchar, mire señora, ya no tiene nada para hacer, acá Cicely Saunders, que es la fundadora del movimiento Hospice para acompañar a la persona a morir, ella nos dice, cuando los médicos dicen que no hay más nada para hacer, bueno, en realidad hay mucho para hacer. Bien. Y ella nos dice, tú importas porque eres tú, e importas hasta el fin de tu vida. Y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarte a morir en paz. Pero también, y esto vuelvo yo a recalcar lo que les dije al comienzo, para ayudarte a morir en paz, pero también para que vivas hasta el final de tus días. ¿No? Entonces, estamos anclados en un cierre de vida, pero en vivirlo hasta el final.
y vivirlo dando sentido de plenitud, vivirlo dando sentido de culminación, haya sido lo que haya sido nuestra vida. Esto no significa que nuestra vida fue una vida exitosa socialmente o profesionalmente. Cada vida tiene su culmen, cada vida y toda vida tiene su culmen y tiene su plenitud, más allá del lugar social, cultural, que tenga la persona. Eso no, es una vida, es una persona, y en eso todas las vidas tienen su punto de culminación. Sería importante que cada una de esas vidas pudieran llegar a culminación. Bien, entonces, vivir el morir. Esto significa lo que estoy diciendo, vivir el morir y agregar vida a cada día. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando Cicely Saunders dice, hay mucho para hacer, bueno, ¿qué? Bueno, todo esto, todo lo que estamos viendo, tratar de vivir hasta el último día de mi vida, agregar vida a cada día. Si queremos concretarlo, nosotros podemos ir como significando, nombrando tareas y cosas que podemos ir haciendo en este proceso de cerrar mi vida. Con esto yo les quiero decir, y ustedes mismos lo verán, que hay una intensidad de actividad interior, hay una profunda actividad interior. Esto no es como suele decirse a veces que es pasivo este proceso. Este proceso es un proceso de una tremenda actividad interior de la persona, ¿no? En reflexión, en opciones, en libertad. Entonces, mucho para hacer. Bueno, por ejemplo, podemos hablar de aceptación, como les dije antes, al comienzo. Podemos intentar dejar de luchar, reconciliarnos con lo que nos está pasando. Decir, bueno, listo, no es que bajo los brazos resignado, lo acepto, no peleo más con esto. Y me dedico a, digamos, hacer, realizar el cierre de mi vida, o de la vida de la persona que tengo cerca, que acompaño o que amo. El cierre de una vida, yo les diría, a mí me parece que es un acto casi sagrado, ¿no? Cerrar una vida. Eso es que estamos hablando de un ser humano, de una persona, con historias, con anhelos, con biografía. Entonces, el cierre de la historia, de mi paso histórico por este mundo. La historia es finita, para nosotros se termina. Empieza un día y va a tener fin. Entonces, es el cierre de mi paso histórico por una vida. No es una cosa así nomás. Bien, trabajarlo, mirar eso, mirarlo bien, mirar mi vida. Y yo muchas veces pienso, que a mí me gusta mucho esto, es hacerle ver a la persona que acompañamos, o nosotros mismos, si fuéramos los que somos los enfermos que vamos a morir, todo lo que se le puso a la vida para ser feliz, todo lo que se intentó, no importa si salió bien, todo lo que se intentó, todo lo que se trató, todo lo que se dio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una señora que decía, ay, el doctor me hizo ver que mi vida es una maravilla. Y había revalorizado su vida, repasando su biografía al final de todo ese camino. Y estaba contenta, la veía con buenos ojos, es decir, dejó de pelear con su propia vida y la sentía linda. Bueno, esto es un lindísimo trabajo de acompañamiento. Después, ser protagonista. Ser protagonista, ¿qué quiere decir? Que somos sujetos, que ¿quién vivió? Nosotros, la persona, el sujeto. ¿Quién va a acabar de vivir? Nosotros, el sujeto humano. En términos filosóficos, ¿no? Ser sujeto es mucho. Yo soy mío, yo me poseo, esta vida es mía, esta vida que se acaba es mi vida. Y a eso llamamos muerte digna. Morir como un ser humano. Morir siendo consciente, preparando, amando, llevando a culminación lo mío, mi vida, más allá del éxito extrínseco que esta vida haya tenido. Es una vida.
es una vida humana. Entonces yo le voy dando cierre, de alguna manera, a esto que fui y a esto que viví. Después está esto que yo lo llamo así, resignificación del pasado. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se resignifica el pasado? Bueno, lo que pasó, pasó, ¿no? No somos ingenuos y en mi caso no soy una niña, ¿no? Entonces, no esto sé que no es un jardín de rosas, ni me imagino una cosa de cuentos. Lo que pasó, pasó y no se puede cambiar. Pero a veces un perdón, un agradecimiento, un decir, por ejemplo, ¿no? A ustedes se les ocurrirán 1000 ejemplos más. Yo sabía que esto lo habías hecho por mí, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que se me pasan por la cabeza. Algo que la persona nunca le había reconocido al otro. Y antes de irse y de partir le dijo, yo supe que esto lo hiciste por mí y nunca te lo reconocí, no pude, no quise, lo que sea. Muy bien, un perdón, un reconocimiento, un agradecimiento pueden permitir que la persona muera en paz, sin remordimientos, con menos cantidad de culpa. Y también, miren esto, puede crear nuevos futuros. ¿Por qué? Para la persona no, porque la persona históricamente va a terminar. Pero para los que quedan, sí. No es lo mismo que se haya ido y no haya dicho esas últimas palabras para el que queda, o que el que queda diga, bueno, entonces él o ella lo sabía, lo agradecía, no lo pudo decir, no lo pudo expresar. Crea nuevos futuros, transforma. Por eso Marie de Genesel en las otras diapositivas decía una transformación del entorno. Esto parece raro, pero es verdad que pasa. Puede transformarse el entorno con una muerte pacífica y humana, humanizada, no ingenua, porque ya les digo, lo que pasó, pasó, lo digo feo. Pero se pueden crear nuevas situaciones inesperadas. Y no me quiero extender, pero yo podría contarles muchas historias de situaciones que en el final de la vida cambian, transforman el entorno para los que quedan, y el que se va con una paz que de otra manera no hubiera alcanzado. Bueno, y acá dice, no me quiero ir sin terminar de haber vivido, que me pareció una expresión lindísima. Esto es de un expresidente, un presidente de Francia, lo cuenta Marie de Genesel en su libro, porque ella es francesa y acompañó a este presidente, François Mitterrand, le pidió a ella que por favor lo acompañara a morir. Esto pasó hace muchos años, ¿no? Y ella lo acompaña y cuenta, él le prologa el libro y cuenta estas palabras que le decía, no es tanto el morirme, sino terminar de vivir. Bien, no sé si se entiende el sentido, ¿no? Esto se puede desgranar, desmenuzar, volver a pensar, pero acá hay una intensa participación de la persona. No quiero irme sin terminar de haber vivido. Bueno, entonces es muy importante dar todos estos pasos en el final de la vida. No podemos curarnos, porque esto es como es y no se puede cambiar, no podemos curarnos, pero podemos sanarnos. Robert Wycroft, que es un discípulo, es un médico, se formó con Cicely Saunders, que ella es la fundadora, como les dije, del movimiento Hospice, escribe muchas cosas, ella es un hombre grande, muy grande a esta altura, y dice esto, la sanación, ¿qué es sanarnos? Porque curarnos no nos vamos a curar, lo sabemos. La sanación se relaciona con la restauración de las relaciones con uno mismo, con los otros, con el medio que nos rodea y con Dios. Es importante recordar que el objetivo de la sanación no es curarse o sobrevivir, sino volverse íntegro. Miren qué linda palabra, íntegro, entero. Y morir sanado incluye la expresión de 5 elementos esenciales. Te amo, perdóname, te perdono, gracias y adiós. Bueno, esto va tomando distintas modalidades según las vidas, según las historias y las biografías.
pero incluyen una manera de sanar, pacifican y vuelve a la persona íntegra, entera, es decir, se va íntegra, se va en paz, se va, como dice Cicely Saunders, con sus cosas en orden. Muy bien. Como testimonios que nos ofrecen que estas cosas pasan, Cicely nos cuenta y escribe que el tiempo, yo sigo hablando, usted está todo en orden por allá, ¿no? Sí, todo perfecto. Bien. Cicely Saunders nos cuenta que el tiempo sirve de poco en el final de la vida si no se le emplea de una manera apropiada. Para la familia y para el paciente, el periodo de cuidados terminales debe ser un periodo de crecimiento y de preparación compartida. O bien puede ser un periodo, ahí se ve ahora, o bien puede ser un periodo de derrota y de destrucción mutua. Fíjense la importancia que tiene el final de la vida. No podemos dejarlo así nomás, que la gente se muera como se muera. Es una lástima. La muerte puede ser muy humanizada, si se quiere, si se comprende. Por eso yo comencé diciendo, comprendamos la significación del morir, después veamos la importancia que tiene para poder acompañar. Entonces, un periodo de crecimiento. Hay una autora que dice que el final de la vida es el escenario del último crecimiento humano. Muy lindo, ¿no? Si me estoy por morir, no todo está negro y está tan mal. Podría ser la oportunidad de mi último crecimiento humano. Después dice, bien empleado puede ser la realización y el cumplimiento de un matrimonio. Bien empleado. Mal aprovechado puede arruinar el recuerdo de unas buenas relaciones y socavar la salud de los supervivientes durante los años siguientes. Es claramente imperativo para nosotros, los que aportamos los cuidados, el tratar de ayudar a la familia y al paciente a aprovechar el tiempo que les queda. El tiempo, yo leía y me acordaba de una frase, que el tiempo es oro y gracia de Dios. Es decir, es lo que tenemos nosotros, es lo que tenemos, lo único que tenemos para ir haciendo nuestra vida, nuestros vínculos y tejerlos. Y bueno, aprovechemos el tiempo y la gracia de Dios y tratemos de que nuestros vínculos no queden con demasiados nudos, ¿no? Pero lo bueno es que esto es importantísimo, es que esto pasa, puede pasar, ¿no? Esto puede pasar. Bueno, eso sí, puede pasar. Y cuenta ella sobre, bueno, hablan de ella, no lo dice ella lo contó y acá se recoge en el testimonio y dice, la muerte de su marido, 2 años y medio atrás, a la edad de 93 años, estoy hablando del marido de Cicely Saunders, ofrece a Saunders cierta inspiración. Después de pasar 10 años haciendo frente a una serie de enfermedades peligrosas para la vida, el profesor de arte dijo a su esposa, miren qué lindo poder decir eso, yo soy completamente feliz, he hecho lo que tenía que hacer con mi vida, estoy listo para morir. Saunders piensa que todos nosotros seríamos afortunados si llegáramos al final sintiendo de la misma manera. Bueno, muy intenso, ¿no? Muy intenso. Lo cual no significa, yo soy completamente feliz, que todo en la vida le haya salido bien. Por eso digo, no tenemos que verlo desde una perspectiva ingenua o infantil. Las cosas salen bien y salen mal. La vida es la vida, para todos es igual. Ahí tenemos éxitos y fracasos. Sin embargo, uno puede llevar la vida que tuvo a plenitud, ¿no? He hecho todo lo que tenía que hacer con mi vida. Estoy listo para morir. Bueno, entonces, esperen, quiero decir esto, ¿no? Todas estas cosas pueden pasar si nosotros nos damos cuenta que pueden pasar. Esto es el final de la vida. Todo esto puede pasar en el final de la vida. Es una participación personal del sujeto que va a morir muy profunda y muy intensa. Entonces,
a mí me parece a veces que es reductivo, que es muy reductivo, o que es, qué sé yo, que no es preciso cuando se entienden los cuidados paliativos, el acompañamiento a morir, como unas palmaditas en el hombro y unas gotitas de morfina y bueno, y estoy con vos y te doy la mano y estoy acá al lado y te ayudo a que no tengas dolor. Bueno, todo eso está bien, pero no es suficiente. Todo esto que estoy diciendo, de llevar una vida a culmen, a plenitud, de poner en orden mis cosas, de crear nuevos futuros, de poder irme en paz, es mucho más que tenga alguien al lado y que me alivie en el dolor. Es la verdadera humanización de la muerte. Esto es una muerte humanizada, a mi manera de entender, y en esto consiste para mí las intuiciones más profundas de los cuidados paliativos y de los movimientos hospice. Tremendas intuiciones que ayudan a la gente. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para acompañar bien? Porque todo esto es muy difícil que suceda. Es muy difícil, ¿no? Tenemos que poder acompañar. Morirse solo es muy difícil. Y el que acompaña también tiene que enfrentar un desafío terriblemente difícil, si es que lo entendemos de esta manera. Por supuesto, sin descuidar todo el aspecto biológico, de control de síntomas y alivio del dolor, por supuesto, ¿no? Pero el Papa Benedicto tiene esta frase que a mí me gustaba: hacer bien el bien. Porque uno dice, bueno, soy voluntaria, bueno, voy con la mejor intención y acompaño. Sí, pero además de hacer el bien, puedes hacerlo bien. Entonces, nos incita, nos llama a que nos preparemos para hacer bien el bien. A veces hay personas que tienen virtudes naturales, dones naturales para el acompañamiento, pero hay otras que no, y no importa, estas virtudes se pueden adquirir, yo las puedo trabajar, yo las puedo hacer crecer en mí para poder acompañar mejor. Puedo trabajarme, puedo perfeccionarme, puedo reflexionar sobre todos estos temas. Bueno, uno de los elementos, y bueno, me tengo que ir como apurando un poquito, uno de los elementos, que a mí hay muchos elementos para ir analizando cómo podemos prepararnos para hacer bien el bien, pero elegí algunos que me parecen muy importantes para no tener tanta extensión en el tiempo. Esta es una presencia, la presencia. Ser una presencia es ofrecer una roca firme donde apoyarse y volver a hacer pie. El acompañante intentará el acercamiento al otro sin fusionarse con él. Esto es muy importante. Una roca firme donde el otro se puede apoyar. Yo no me puedo fusionar con el otro, yo puedo entenderlo, yo puedo ponerme en su lugar, yo puedo medir la intensidad de sufrimiento que está teniendo, medirla no, intuir la intensidad de sufrimiento que está teniendo, y a veces nos descoloca y nos desestabiliza. Los que hayan acompañado, cuando uno ve un chico, por ejemplo, para decirlo lo más difícil, o lo que a mí me resulta más difícil, un adolescente en una situación así, con todo el impulso de vida, y sin embargo no va a poder curarse, es muy desestabilizante a veces. Entonces, si yo me fusiono con el sufrimiento del otro, no lo ayudo, no soy una presencia. Una presencia es una roca firme, donde él se pueda apoyar y pueda él volver a hacer pie en su dolor, en su situación, bueno, en todo lo que venimos describiendo. Entonces, el acompañante intentará el acercamiento sin fusionarse. Yo estoy, pero no me ahogo en un mar de sufrimientos como vos, porque yo estoy para el otro. Es la persona que acompaña para el otro, un ser para el otro, un ser en relación. Es decir, ahora estoy toda yo para vos. No para ver cómo me afecta a mí lo que te pasa a vos, sino toda yo para vos. Entonces, se puede apoyar en mí, va a encontrar una roca firme y va a poder
sí, bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Va a poder volver a hacer pie. Eso, el elemento este de la presencia es para mí fundamental en el acompañamiento. Y Cicely Saunders avanza un poquito más y dice, nosotros tenemos que aprender un mes este dolor, todavía más. Tenemos que aprender cómo se siente estar enfermo, estar dejando la vida y sus actividades. Cómo se siente saber que tus facultades están fallando, que estás partiendo de tus amores y responsabilidades. Todo eso tenemos que aprender, eso es máxima empatía. Pero dice, tenemos que aprender cómo sentir con los pacientes, sin sentirnos como ellos, si queremos dar la clase de escucha y apoyo que necesitan para encontrar su propio camino. Es decir, acá hay muchas cosas para analizar. Una, que ellos los que van a morir, nosotros, el día que vayamos a morir nosotros, porque a mí no me gusta hablar de los otros, porque sabemos que a todos nos envuelve esta realidad, todos somos compañeros de humanidad, es la persona misma la que tiene que encontrar su propio camino de cerrar su vida y cerrar su historia. Es ella, no lo puedo encontrar otro por ella, es ella. Ahora, para que esto pueda suceder, nos dice Cicely Saunders, bueno, tenemos que aprender como acompañantes a sentir con ellos, es decir, intuyo lo que te pasa, empatizo, intuyo, estoy, veo, siento. Ahora, no como ellos, porque si siento como ellos, tengo la misma angustia que ellas, tengo la misma desesperación, tengo el mismo miedo, y entonces no soy una presencia, no soy una roca firme, no se va a dar el acompañamiento en esa situación. La foto que puse, la puse en doble sentido. Una, como les dije, para recalcar que la muerte siempre es difícil, porque es algo violento, porque está contra nuestros deseos de felicidad, todo lo que dijimos al principio. Esta foto refleja una gran intensidad de sufrimiento. Pero al mismo tiempo quise decir y quise marcar que si yo voy a estar hundida en la desesperación como el propio paciente, no lo voy a poder ayudar. ¿Se ve? Entonces, tengo que sentir con, pero no sentir igual, no sentir cómo. ¿Se dan cuenta? Cicely Saunders tiene una imagen que a mí me gusta mucho, que dice, un niño en brazos de su madre puede sentirse seguro. Un niño en brazos de su madre puede no estar a salvo en un bombardeo. Sin embargo, no estando a salvo, se siente seguro porque está en brazos de su madre. Me parece genial como intuición, porque es decir, bueno, yo estoy con vos, no me hundo con vos en la angustia, estoy con vos, te tengo en mis brazos de acompañante. ¿Estás a salvo? No, porque te vas a morir, pero ¿estás seguro? Sí, porque no te voy a dejar, porque como dice ella, tú eres tú, importas porque eres tú y te voy a ayudar a vivir hasta el último momento de tu vida. Bueno, es eso, ¿no? Me parece muy lindo, muy lindo. Y para finalizar, ella escribe un artículo corto que creo que resume un poquito todo lo que estamos conversando, que se llama Velad conmigo. Y velad conmigo es estar ahí utilizando las palabras de Jesús en Getsemaní, que la voy a leer a ella porque para qué lo voy a explicar, ella lo dice mucho mejor. Y dice así, yo estoy segura de que la piedra fundacional más importante que pudimos tener, resumiendo todas las necesidades de los moribundos, fue dada a nosotros en el jardín de Getsemaní en estas simples palabras, velad conmigo, velad conmigo. Esto significa, después de todo, simplemente está ahí, ¿no? Es una presencia, estar. Ahora yo pensaba, si Jesús lo dijo y lo pidió, ¿cuánto lo necesitarán las personas como nosotros, ¿no? Porque Él mismo, siendo una persona divina, pidió esto. Está bien, es su naturaleza humana, bueno.
Yo he tratado de resumir las exigencias de este trabajo que estamos desarrollando en estas palabras. Velad conmigo. Nuestro mayor fundamento para el St. Christopher's, que es el hospice que ella fundó, es la esperanza de que velando nosotros no solo aprenderemos cómo liberar a los pacientes del dolor y el estrés, cómo entenderlos y nunca abandonarlos, sino también cómo hacer silencio, cómo escuchar y simplemente estar ahí. Bueno, creo que no vale la pena agregar esto. Velad conmigo está maravillosamente dicho, y con esto creo que podemos cerrar nuestra presentación. Gracias, doctora Silvia Anselmino. No sé, bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Como somos un público cercano, podemos encender nuestros micrófonos y preguntar directamente a viva voz. ¿Dejo de compartir, Rosa? Sí, como quiera. Sí. Muy bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Desde Perú, saludos. Sí, perfecto. Saludos desde Perú, soy Katy Ordóñez, soy pediatra oncóloga. Excelente presentación, muchísimas gracias, muy profunda, muy intensa, muy bella. Muchas gracias. Bueno, soy pediatra. Yo quería saber qué enfoque le damos al protagonismo en los niños. Sabemos que por grupos etarios tiene que ver esto mucho con la madurez biológica, neurocognitiva del niño. Y sabemos también que el niño en el fondo sabe que se va a morir, pero muchas veces el concepto de muerte es lo difícil. ¿Qué sugerencias nos da en su experiencia, en todo su background que tiene del manejo con niños, ¿no? Que es mi escenario de trabajo. Sí, yo nunca hice acompañamiento de niños. Siempre me dediqué a adultos, porque uno también conoce sus limitaciones, ¿no? Y también una de las cosas importantes es saber hasta dónde uno puede acompañar sin, como dije antes, fundirse en el problema del otro. Y los niños tienen características, como usted comenta. Los niños, si son más chiquitos, como usted comenta, tienen una intuición de su propia muerte, y en general hasta la van aceptando con más serenidad que sus propios padres, y muchas veces a través de muchas señales, ¿no? Ellos mismos van diciendo, voy terminando, o a través de dibujos, a través de pedidos, de algún último regalo, alguna última cosa que les gustaría y no tienen. Bueno, en fin, muchísimas señales que ellos van dando, pero por lo que yo puedo decir, con mucha mayor serenidad. Y el cuadro de acompañamiento se refiere tanto al niño como a la familia, ¿no? En pediatría, es decir, hay que trabajar con la familia para poder, no digo garantizar, porque en esto nunca se garantiza nada, pero para poder darle al niño la mejor muerte posible, ¿no? Es decir, focalizar en la familia. El paciente es el niño, está bien, él es el sujeto de la situación, pero la familia debería ser rodeada de tantos cuidados y de tanto apoyo para que pueda brindarle al niño la mejor calidad de final de vida posible. Los adolescentes, sin embargo, luchan mucho más. No sé, doctora, si usted tiene esa experiencia. El adolescente no es fácil que acepte rápidamente el hecho de la muerte. Luchan con todo el impulso que tienen en la vida, todo el impulso vital propio de esa edad, y pelean como leones contra la muerte, pelean. Ahí es más difícil ayudarlos, en mi opinión, esto es todo, podríamos abrir una mesa de reflexiones, pero es más difícil ayudarlos a no luchar más contra la enfermedad, a decir, bueno, me reconcilio con esto y lo trabajo lo mejor posible. A mí me resulta más difícil el trabajo con un adolescente, pero bueno,
Ya le digo, no soy una autoridad para contestar esa pregunta. Perfecto, sí. Doctora, también está Blanca Katiuska, por favor, que ha levantado la mano. Y buenas tardes, doctora Silvia. Excelente exposición, bastante reflexiva, sobre todo en nuestros tiempos en que la muerte se nos está haciendo más cercana por el número de personas que estamos perdiendo por esta pandemia. Yo quería hacerle una consulta. En mi experiencia con respecto a las personas en fase terminal y muerte, lo que yo he podido observar es que tenemos una conspiración del silencio que la literatura muy bien la manifiesta por parte del personal de salud y por parte de la familia. Incluso el personal de salud, el médico le dice a la enfermera, me llamas cuando pasa algo, ni siquiera nos atrevemos a pronunciar, me llamas cuando va a morir o está muriendo, ¿no? Y con la familia, pues, la familia no quiere que el paciente hable de su miedo a la muerte o de qué es lo que va a pasar. Normalmente tenemos la actitud de cambiemos de tema, ¿por qué estamos hablando de esto si nos entristece tanto? Entonces, y el paciente sabe que va a morir, siempre el paciente intuye que está muriendo. Siempre el paciente lo sabe y no lo puede hablar. Y no lo puede hablar por hacernos fácil el trabajo a nosotros, ¿no? O porque la familia no sufra, pero lo dejamos solo en esa etapa. Entonces, a mí me ha llamado poderosamente la atención lo que usted dice, el reconciliarnos con el morir. ¿Qué experiencias, no sé si nos puede ampliar más este concepto, reconciliarnos con el morir? Porque pienso que desde la familia o desde ahora todos deberíamos de estar reconciliándonos, ¿no? Con el morir, que es una preparación, y no en el momento mismo, ¿no? Me da la impresión que no me va a quedar tiempo de... ¿Es posible comenzar a hablar de esta categoría en las familias? ¿Usted cree que es importante más que reconciliarnos con el morir, con el vivir? Como parte de la vida misma. Y por favor, si nos puede ampliar un poco más. Gracias. Yo lo que yo aprendí trabajando con una pediatra paliativista y por eso lo que le decía a la otra pregunta era lo que yo aprendí acompañando a una pediatra paliativista, después un paliativista médico en adultos, pero ustedes recuerden que mi base es filosófica, o sea que siempre es a partir de una reflexión filosófica y trabajando en común en un equipo interdisciplinario con médicos, enfermeros, bueno, y todas las disciplinas. Pero recuerden que yo no vengo de la medicina. El hecho de la aceptación, por eso decía, aceptar es una palabra que se usa mucho, pero que es de difícil comprensión, porque aceptar es decir... no estoy más rebelada, no me da más rabia, ya está, pero no es resignación, ¿no? No es decir, bueno, esto pasa, no lo puedo evitar, listo, bajé los brazos y me lo aguanto. No, porque eso puede dar depresión, puede dar ira, depende del temperamento de la persona. Aceptar es hacer las paces con lo que me pasa, ¿no? Hago las paces, estoy en paz, no me gusta, no me gusta, pero estoy en paz y veo cómo puedo ponerme a trabajar, por así decir, en todo lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Cómo puedo llevar mi vida a culminación? ¿Qué puedo hacer con mi vida que termina? Eso por un lado con el tema de qué es reconciliarme. Hago las paces, lo miro y ya no lo miro con rabia, ya no lo miro con rebeldía. Miro el final de mi vida y lo miro con paz, que no es resignación, lo miro con paz. Esto es un proceso largo, es largo. Y lo que yo aprendí, le decía, junto a este médico con el cual hicimos muchos proyectos, fue que el trabajo, y en esto consiste el trabajo de los cuidados paliativos, tiene que comenzar mucho antes. Uno no puede esperar que una familia a la cual en una semana se le dice su hijo se va a morir, o su marido, o su hermano, en fin, alguien que uno ama, pueda hacer ese proceso tan rápido. Este camino de reconciliación y de aceptación con lo que le va a pasar al que yo amo es un camino que lleva tiempo. Por eso yo les decía, el tiempo es oro, y gracia de Dios, es oro. Hay que iniciarlo antes, de manera que la familia vaya dando pasos en la reconciliación con la futura
muerte del ser que ellos aman, que vaya dando pasos, que vaya reestructurándose, que vaya viendo los roles, cómo se les van a ir moviendo y desestabilizando. Hay trabajos de los equipos de paliativos que empiezan a acompañar a la familia tiempo antes, bastante tiempo antes del desenlace de la muerte, y luego en la etapa del duelo. Entonces, no podemos esperar que algo de tal magnitud como lo que acabamos de ver suceda, se acerque en un tiempo corto. Tiene que tomarse con anticipación, con mucha anticipación. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, no me quiero extender, pero lo mismo se puede aplicar a las terapias intensivas. No puede salir el médico de la terapia intensiva y decirle de buenas a primeras que su familiar va a morir en pocas horas. El trabajo con la familia lleva tiempo, merece incluir la familia. Una de las novedades de los cuidados paliativos es la inclusión de la familia como unidad de cuidado. Usted lo sabrá mejor que yo, ¿no? Es paciente, familia y equipo de salud. Entonces es un trabajo conjunto que se toma con mucho tiempo de preparación. Es un proceso. Así como morirnos es un proceso, para la familia también es un proceso. Donde hay un hombre muriente, hay una familia muriente. Yo no puedo resolver mi muerte en un día o dos. Y la familia tampoco, porque la familia también es una familia muriente. Eso es un proceso que hay que respetar y hay que humanizar. Gracias, doctora. Doctora, una última pregunta. Está aquí Miriam Saavedra, por favor. ¿Se ha levantado la mano? Buenas tardes, doctora Silvia. En primer lugar, para felicitar por su excelente exposición y sobre todo la temática, acompañando a vivir hasta el final de la vida. Mi nombre es Miriam Saavedra, soy enfermera docente de esta universidad y también hago labor asistencial en un hospital. Y muchas veces uno se cuestiona, ¿no? El hecho de que el hombre cuando vive es un ser y al morir deja de ser, ¿no? La muerte pone en cuestión el sentido que puede tener la vida humana. Y esos cuestionamientos, por ejemplo, en este momento y situación sanitaria de pandemia que estamos viviendo, para el personal de salud surgen muchos dilemas éticos, muchas interrogantes y cuestionamientos para poder hacer frente a situaciones de enfrentarse al proceso de duelo y enfrentarse al proceso de la muerte. ¿Qué hacer o qué recomendaciones daría usted al personal de salud, puesto que como personal de salud, pues, uno mismo se enfrenta a miedos, se enfrenta a realidad, el hecho de que tiene temor igual a su propia muerte, la parte de la cultura de la muerte y otros aspectos que son factores intermitentes en la cual de falta de manejo en estos casos? ¿Qué hacer? Somos personal de salud, estamos delante de un paciente, estamos viendo su proceso de enfrentarse a duelo y muerte. ¿Cómo es que recomendaría para que el personal de salud pueda, hasta el final de la vida, puede dar ese trato humanizado a la persona? Bueno, en primer lugar, admiro al personal de salud que está acompañando a las personas y viéndolas morir. La verdad que los admiro porque están tomando en sus manos una tarea imprevista y tremendamente difícil. Bueno, tiene muchas variables, muchos ángulos de análisis. Uno, que la sociedad no mira el tema de la muerte, que como comenzamos, es una muerte, la muerte se ve como un tabú, es algo que no se reflexiona y nos tomó en forma imprevista. Entonces, una de las cosas para hacer a largo plazo sería volver a plantear el tema de la importancia al final de la vida para toda la sociedad. Al personal de salud, a los médicos, formarlos cuando son jóvenes. No esperar que tengan el imprevisto, sino que ya las situaciones agudas los encuentren preparados en la medida en que uno puede estar preparado para ver morir a la gente, ¿no? Que nunca se está totalmente preparado. Pero hay que hacerlo previamente. Bueno, y ahora que esto nos toma como nos toma, tanto a ustedes como a nosotros, a mí lo que me parece es que
bueno, lo que acabo de decir sería para largo plazo, volver a pensarlo como sociedad, como planes de estudios universitarios, hacer crecer los cuidados paliativos. Todas estas son medidas que habría que tomar a partir de una reflexión cuando estemos más tranquilos, pasado el momento agudo de la pandemia. Y después, lo que yo veo que se está tratando de hacer en otros lugares, también de Latinoamérica, que están pensando justamente en lo que usted plantea, ofrecerle canales de catarsis, por así decir, a los médicos que están sobrepasados, o médicos, enfermeros, personal de salud en general. En algunos lugares se están preparando equipos que están estables. Equipos, a veces las instituciones hospitalarias cuentan con equipos de salud mental, con psicólogos o con equipos de interdisciplina. Si hubiera unidad de cuidados paliativos en el hospital sería ideal, porque la gente de paliativos ya está preparada en estas cosas, pero si no, bueno, un equipo que se forma y que está disponible en el hospital, con turnos, por supuesto, pero las 24 horas del día para asistir. Hay médicos que decían, lo escuché en un médico en España, no recuerdo ahora, me parece que era de Madrid, que él decía, los médicos saben que en los momentos de tensión ellos pueden ir a la sala donde está el grupo de acogida, por así decir, integrado por profesionales, y descargar todas sus angustias. Descargar sus angustias y prepararse para un evento que se va a repetir. Entonces, se les ofrece una especie de apoyo, de red de apoyo y de contención dentro de la institución. A ellos, porque es un desgaste psicológico al que están expuestos, que va a terminar con un síndrome de burnout y de quemarse, ¿no? El síndrome del quemado, que va a haber que verlo después, todas las consecuencias psicológicas que va a tener el equipo de salud a posteriori. Entonces, una de las maneras de prevenirlos es, a mí me parecía muy interesante, intuitiva, porque no estaba previsto, armar equipos de contención dentro del hospital o de cada institución donde sepan que se puede acudir. Si la necesitan, están. Saber que alguien, digamos, me puede contener en la angustia tremenda que estoy teniendo, canalizarla, reorientarla, es como decir, bueno, me armo y salgo de nuevo. Gracias, doctora. Bueno, agradecemos a todos los presentes, a todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias, doctora Silvia Anselmino. Nosotros en el Instituto de Bioética, un poco haciendo eco a esta necesidad de ayudar a morir a las personas, de aprender a ayudarles, es que hemos diseñado, iniciará en el mes de agosto, el diplomado en cuidados paliativos y bioética, con el cual pues no es un diplomado donde solamente se ha diseñado para el cuerpo médico o para personal de salud, sino está abierto. Los profesores, bueno, uno de las docentes va a ser la doctora Silvia Anselmino, pero tenemos a todo un staff de docentes que están comprometidos en, como muy bien lo ha dicho ella, ¿no? Humanizar un poco más la muerte, ¿no? Que la muerte, ahora hemos hablado, el tema de la muerte se hablaba como un tabú y ahora pues la doctora lo ha abierto y nos hace ver de que es necesario humanizarla, ¿no? También yo acabaría con esta frase que muy bien había dicho, tú importas porque eres tú e importas hasta el fin de tu vida, ¿no? Entonces, hacerlo eso cada día de nuestra vida como algo importante y que es necesario seguir para adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que le voy a ceder las palabras a la doctora Patricia, que es la rectora de la universidad y que le agradecemos a nivel del Instituto de Bioética todo el apoyo que siempre nos está dando con estos temas. Doctora, muchísimas gracias y gracias por confiar. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Como dice Rosa, ha sido
un granito de arena más en este trabajo que nosotros venimos realizando hace mucho tiempo, que es el trabajo del Instituto de Bioética, de difundir estos conocimientos y sobre todo de aprender realmente a ser mejores personas desde varios ángulos, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber compartido tus conocimientos, muchas gracias a todos los que nos han acompañado como universidad y esperemos que nos sigan acompañando en todos los eventos futuros que tengamos. Muchas gracias, Rosa, a ti también. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias por compartir este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Gracias, doctora. Sigamos viendo. Muchas gracias.